Hola, en este planteamiento vemos dos planos paralelos y son paralelos porque P' y Q' son paralelos, lo mismo que Q y P. Cuando dos planos son paralelos, sus trazas homónimas son paralelas. Pues bien, queremos hallar la distancia que hay entre estos dos planos. La distancia no nos la va a dar la distancia que hay entre trazas verticales, tampoco entre trazas horizontales, ni entre vértices, que son distintas las tres. Esa distancia nos la va a dar una perpendicular a ambos planos. Trazamos una perpendicular cualquiera y esta recta R es perpendicular porque R' es perpendicular a P', Q' y R es perpendicular a P y a Q. Pues esa perpendicular hemos dicho que nos da la distancia que hay entre esos dos planos. Aquí más o menos ya sabemos o estamos viendo ya más o menos cuál es esa distancia, pero aquí en diédrica hay que marcar esa distancia. Tendremos que hallar por tanto punto de intersección de la recta con el plano P y punto de intersección con el plano Q. Para hallar la intersección de una recta con un plano hay que recurrir a un plano auxiliar que la contenga. Por ejemplo, este plano que es proyectante al horizontal. Si no queremos hallar las trazas de la recta, pues hay que recurrir a un plano proyectante, que podría haber coincidido con, si hubiera sido un proyectante al vertical, hubiéramos hecho coincidir con R' y traza horizontal perpendicular a la línea de tierra, o en este caso hemos hecho coincidir con R y traza vertical perpendicular a la línea de tierra. Bien, vamos a hallar la intersección, por ejemplo, vamos a empezar por la intersección de Z con Q. La línea de intersección de dos planos se determina de la siguiente manera. Donde se cortan trazas horizontales hay un punto, lo tenemos aquí. Y donde se cortan trazas verticales, que se cortan por debajo de la línea de tierra en el plano horizontal inferior, pues tenemos el otro punto. Así que donde cortan trazas, vamos a ver un poco mejor esto, trazas horizontales de Z y Q, las trazas horizontales, tenemos aquí un punto. Trazas verticales, aquí tenemos donde se cortan y tenemos otro punto. La línea de intersección, por tanto, de ambos planos va desde este punto, donde se cortan trazas verticales, pasando por este punto donde se cortan trazas horizontales, y de esa forma ya tendremos el punto de intersección de la recta R con el plano Q. ¿Cómo tenemos esto en diédrica? Pues donde se corta traza horizontal Q con traza horizontal Z, aquí tenemos la proyección horizontal y proyección vertical del punto. Ese punto tiene estas dos proyecciones. Y donde se cortan trazas verticales, tenemos aquí el otro punto, traza vertical de Q', vemos que se corta en el plano horizontal inferior con traza vertical de Z'. Por tanto, el punto tiene esta proyección vertical y esta proyección horizontal. Uniendo ambos puntos, uniendo V' con H', tenemos la proyección vertical de la línea de intersección, que al cortar a R' nos da la proyección vertical del punto de intersección B'. Uniendo V con H tendríamos la proyección horizontal de la línea de intersección, que coincide con Z y coincide con R. Con esa proyección horizontal de la línea de intersección no descubrimos dónde corta la recta R con el plano Q,
pero como lo tenemos ya aquí determinado, mediante una perpendicular a la línea de tierra encontramos la proyección horizontal del punto de intersección. Bien, ya tenemos el punto B, donde corta recta R con plano Q. Vamos ahora con el otro punto de intersección. Lo tenemos aquí, donde cortan trazas verticales Z' con P', tenemos un punto de intersección. Y donde cortan trazas horizontales, vamos a movernos aquí, donde corta traza horizontal Z que viene por aquí y avanza por el plano horizontal posterior, al cortarse con traza horizontal P, lo hacen aquí en el plano horizontal posterior, pues aquí tenemos el otro punto de intersección. Así que uniendo este punto de intersección de trazas horizontales con punto de intersección de trazas verticales, tendremos la línea de intersección de los dos planos, que al cortar aquí arriba a la recta R, esa línea de intersección, al cortar la recta R, me determina dónde la recta azul corta el plano P. Bien, pues buscamos eso en diédrica, donde traza vertical P' corta con Z', que era este punto, encontramos ya que proyección vertical de ese punto está aquí, V' de PZ, proyección horizontal V de PZ. Donde corta traza horizontal, que en este caso lo hace en el plano horizontal posterior, con traza horizontal de P, ahí encontramos proyección horizontal H de PZ y aquí en línea de tierra H' de PZ. Así que uniendo H' de PZ con V' de PZ tendremos la proyección vertical de la línea de intersección, que al cortar a la recta R nos da A'. Uniendo H de PZ con V de PZ tendremos la línea de intersección, que en este caso coincide con la traza horizontal del plano Z y coincide con R, y no veríamos cuando cómo queda determinado el punto de intersección del plano de la recta R con el plano P, pero como ya la hemos encontrado aquí, buscando mediante una perpendicular a la línea de tierra, encontramos aquí proyección horizontal A. Así que ya sabemos dónde corta esa recta a los planos y por tanto, uniendo esos dos puntos de intersección con los planos, tendremos la distancia que hay entre esos dos planos paralelos. Aquí en la maqueta, vamos a verlo aquí mejor. Aquí ya estamos viendo esa distancia que hay. Quitamos el plano verde que ya no lo necesitamos y vemos esa distancia que hay entre los dos planos. Claro está que como la recta es oblicua al plano horizontal, en proyección horizontal no veremos verdadera magnitud. Como también es oblicua al plano vertical, en proyección vertical tampoco veremos verdadera magnitud. Si quitamos la sombra de los planos, pues vemos lo que estamos diciendo. Ni la proyección vertical ni la proyección horizontal de esa distancia está en verdadera magnitud. Por tanto, nos queda, como ya hemos hecho en casos anteriores de distancias, averiguar la verdadera magnitud de la distancia que hay entre plano P y plano Q. Vamos a eliminar para no tener muchas líneas. Bien, así que esa distancia es la que necesitamos hallar. Y para hallar esa distancia
vamos a dibujar la diferencia de alejamientos que hay entre A y B. Ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Nos volvemos aquí lo vamos a ver mejor. Voy a dibujar una recta frontal que vaya desde el punto A hasta cortar con esta línea auxiliar que me da el alejamiento del punto B. De esa forma averiguaré la diferencia de alejamiento que hay entre el punto A y el punto B. Bien, ya tenemos aquí el segmento AB1. Vamos a quitar de momento bueno, no me resuelve para lo que quería, así que lo volvemos a dejar. Bueno, lo que quería es que se viera un poco mejor el triángulo rectángulo que se ha formado. Ese triángulo rectángulo está formado por la diferencia de alejamiento que me ha dado esta frontal, que en proyección horizontal la vemos aquí paralela a la línea de tierra. En proyección vertical coincide con el segmento AD. Pues bien, este segmento junto con la diferencia de alejamiento y junto con el segmento AB forman un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo que está aquí rayado en azul lo vamos a girar, lo vamos a abatir, mejor dicho. Ya hemos hablado que cuando hablamos de giro alrededor de ejes verticales o eje de punta. En este caso estamos abatiendo alrededor del segmento AB1. Vamos a abatir 90 grados y aquí está indicado el arco de abatimiento de 90 grados para el punto B, de tal forma que el segmento pase a ser paralelo, como estamos viendo aquí, al plano vertical de proyección. Este segmento, si lo miramos desde arriba, veremos que queda en paralelo al plano vertical de proyección. De esa forma, la proyección vertical del segmento me dará la verdadera magnitud de la distancia que hay entre A y B. Mediante este abatimiento que hemos dicho, conseguimos que el segmento quede paralelo al plano vertical de proyección, y por eso en proyección vertical ya veremos la verdadera magnitud de la distancia que hay entre los planos P y Q. Bien, en diédrica, que lo que hemos hecho, trazar el segmento que me da la diferencia de alejamiento. Esa diferencia de alejamiento la pongo aquí formando 90 grados con la proyección vertical de la distancia. Esos 90 grados lógicamente forman este triángulo rectángulo, y la hipotenusa ya me da la verdadera magnitud de la distancia que hay entre los planos P y Q. Bien, pues esto mismo lo tenemos aquí en el PDF, dos planos paralelos, trazas homónimas paralelas. Para hallar la verdadera magnitud de la distancia hemos dibujado la perpendicular común, una cualquiera. Hallamos los puntos de intersección que tiene esa recta con los planos P y Q. Para ello hemos recurrido a un plano proyectante al plano horizontal, plano proyectante que la contiene, y
hallamos los puntos de intersección, que serían A y B. Pues el segmento A y B es la distancia que existe entre esos dos planos. Aquí está indicado los puntos de intersección en diédrica y aquí está marcada la distancia que hay entre los dos planos, tanto en la maqueta como aquí en diédrica. Decimos que ese segmento no tiene verdadera magnitud porque las proyecciones quedan oblicuas las dos a la línea de tierra y por tanto si una fuera paralela a la línea de tierra, entonces la otra proyección apareciera en verdadera magnitud. Como no es el caso, vamos a hacer un abatimiento del segmento y para ello completamos un triángulo rectángulo, que es este, en proyección, que tampoco es en la maqueta vemos cuál es el triángulo rectángulo, que en proyección no está en verdadera magnitud ese triángulo rectángulo. Lo que hacemos es abatir ese triángulo rectángulo alrededor del segmento A, B sub 1. Y al abatir 90 grados alrededor del segmento AB1 este triángulo rectángulo, lo ponemos en paralelo al plano vertical de proyección y conseguimos en proyección vertical su verdadera magnitud. Así que diferencia de alejamiento, que es lo que hay aquí, se pone en la proyección vertical. Esa diferencia de alejamiento se pone aquí mediante 90 grados en la proyección vertical y con eso ya tenemos el triángulo rectángulo abatido, dándonos la hipotenusa abatida, la verdadera magnitud de la distancia que hay entre los planos B